buenas tardes, mi nombre es Miriam Estela, soy la responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La inducción que les voy a dar hoy es acerca de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a hablar hoy pues de lo de seguridad y salud en el trabajo. En sí pues el sistema es complejo, ustedes ya saben pues que es una nueva ley que hay, la 1072, es un nuevo decreto 1072, pero aquí vamos a hablar pues como lo básico, lo fundamental. Entonces vamos a hablar acerca de qué es el COPAS, cuáles son los objetivos, cómo se conforma el COPAS, qué es seguridad y salud en el trabajo, qué es un accidente de trabajo, qué es un incidente de trabajo. Vamos a hablar un poco de la nueva resolución, qué es una enfermedad laboral, sus programas de seguridad y salud en el trabajo, la matriz y la clasificación de los peligros. Entonces, a ver, ¿ustedes qué entienden por COPAS? ¿Les parece de pronto la palabra conocida o es primera vez que la escuchan? No, bueno, sí. Y para usted, Sandra, ¿qué es el COPAS? ¿Qué entiendes? O sea, es un comité, o sea, es como un grupo de personas como que elaboran estrategias o dan charlas a las personas para primeros auxilios, les enseñan como primeros auxilios, la seguridad de los empleados, autocuidado de las personas en el trabajo. De los trabajadores, muy bien. Entonces el COPAS es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿sí? Eso significa COPAS. Vamos a hablar un poco de la legislación. Entonces, en 1994 salió un decreto, que era el 1295, en el cual hablábamos del COPASO. COPASO quiere decir Comité Paritario de Salud Ocupacional, ¿sí? Eso fue del 94. Entonces, anteriormente hablábamos de un programa de salud ocupacional. Luego, en el 2014, salió un decreto, que es el 1443, que nos hablaba del COPAS. Mire que cambiamos de COPASO a COPAS. En este decreto 1443 ya decíamos que ya no podíamos hablar de un programa de salud ocupacional, sino de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Cambió pues ahí como el nombre. Y en el 2015, el año pasado, salió el decreto 1072, que dice que es un decreto único reglamentario del sector trabajo. ¿Cuál es la diferencia en este decreto 1072 respecto al decreto 1443? Que en este 1072 está abarcando todo lo que tiene que ver con el trabajador, ¿cierto? En la 1443 solamente me hablaban que era de un sistema de gestión, pero solamente en seguridad y salud en el trabajo. Este 1072 me está hablando de todo lo que tiene que ver con el trabajador, entonces que las horas de extras, que la seguridad social, que la seguridad y salud del trabajo, o sea, todo lo que tiene que ver pues con el cuidado, el autocuidado, todo eso. Entonces, en un capítulo de este decreto 1072, en el capítulo 6, ahí es donde me va a mencionar todo lo que tiene que ver con la ARL, el empleador, el cuidado pues, de los trabajadores, los derechos, todo esto. ¿Listo? Entonces, ¿sí me entienden la diferencia entre el 1443 y el 1072? Decreto 1443 solamente me habla de todo seguridad y salud en el trabajo. En el 1072, todo lo que tiene que ver con el trabajador, y en su capítulo 6, con la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, los objetivos. Uno de los objetivos es proponer a la gerencia de nosotros como COPAS la adopción de medidas y desarrollo de actividades. Esos son uno de nuestros objetivos. Es proponer y participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Otro objetivo es realizar el análisis de las causas de los accidentes y de las enfermedades laborales que se nos presenten acá dentro de la empresa, ¿sí? Otro, visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, equipos y elementos de protección personal y las actividades realizadas por los trabajadores.
servir como organismo de coordinación entre la gerencia y los trabajadores, solicitar periódicamente a la coordinadora de talento humano los informes sobre la accidentalidad y las enfermedades laborales. Todas estas actividades son del COPAS, deben ser desarrolladas por el COPAS, o sea, se pide información a quien pertenezca, por ejemplo, aquí en este caso se tiene que ir muy de la mano con talento humano, entonces ya se le pide a ellos los informes y ya en el COPAS o en el comité se toman decisiones. ¿Cómo se conforma el comité? Entonces, el comité se conforma, dice, el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo está compuesto por un número igual, tanto de trabajadores que son nombrados por los mismos empleados, como el mismo número de personas que la gerencia delegue. Ejemplo, por eso la palabra paritario. Entonces, eso depende del número de empleados que hay en la empresa. En este caso, pues acá en el hospital, ¿cómo sería? Entonces, hay dos personas que son elegidas por el personal, ¿sí? Estas personas deben estar vinculadas acá al hospital, no se puede personal pues de temporal. Entonces, son dos personas que son nombradas por los mismos compañeros. A la vez, estas personas tienen sus respectivos suplentes, ¿sí? Y otros dos que son nombrados por la gerencia, ya ella define quiénes de su personal a cargo está, él va a nombrar también con sus respectivos suplentes. Entonces, por eso la palabra paritario, porque va en igual número tanto de los empleados, nombrados pues por los mismos empleados y por la gerencia. Bueno, ¿qué es seguridad y salud en el trabajo? Entonces, es una actividad dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de las enfermedades y accidentes. Hay que eliminar también los factores de riesgos que ponen en salud la seguridad o la salud pues, de los trabajadores. Entonces, ¿qué es un incidente de trabajo? Para ustedes, ¿qué es un incidente? ¿Qué entienden ustedes? Esto es un accidente. Un incidente, ¿qué sería para ustedes? Pues como que sucede algo porque no causa daño, ¿no es? Cuando ocurre algo. Muy bien. Eso es un casi accidente, ¿cierto? Un incidente es un casi accidente. Pero de ahí la importancia de reportar esos incidentes. ¿Por qué? A partir de uno informar o de reportar un incidente, ¿qué podemos evitar? El accidente. Muy bien, entonces ahí es donde se toman como las medidas, va y se analiza, ve, casi me chuzo, entonces ya nosotros entramos a mirar, porque casi se chuza, entonces ya miramos si de pronto es por parte de la falla pues del trabajador o es por parte en sí como del puesto de trabajo, miramos. En estas investigaciones de accidentes o de incidentes no tratamos de buscar pues culpables, es que usted ¿por qué no hizo? No, es mirar qué pasó o qué podía ocasionar ese incidente y entrar a hacer pues como la retroalimentación, ¿sí? El por qué pudo haber pasado o el por qué se dio, hacer la retroalimentación y educar pues si es el caso a la persona o al funcionario que le pasó pues. Bueno, entonces acá hablamos del incidente de trabajo, es un problema originado en el ámbito laboral que pone en riesgo la salud de los trabajadores. Aquí en esta pirámide de Frank Beer miramos la importancia pues, del reporte. Entonces dice que por cada 600 incidentes se presentan 30 lesiones leves. Pueden ocurrir 10 lesiones graves y se puede presentar una muerte, ¿cierto? Entonces, de ahí pues como la importancia de reportarlos. Salió una nueva resolución el 28 de julio del 2015 donde nos informan que los accidentes de trabajo se deben notificar a la EPS, a la ARL y a la respectiva oficina de trabajo. En la oficina de trabajo se reporta en caso de que haya un accidente grave y obviamente pues mortal.
Cuando son accidentes, pues dentro de lo normal, digámoslo así, se pasa, pues se reporta a la EPS o a la ARL. Bueno, ¿cuáles son los subprogramas de seguridad y salud en el trabajo? Entonces nosotros acá tenemos 3 subprogramas que son medicina preventiva del trabajo, que es un programa de pausas activas. Nosotros tenemos un programa aquí diseñado para hacer las pausas activas, se ha implementado en la empresa, se ha sensibilizado al personal, tenemos líderes para que ellos hagan esas pausas activas en la mitad de la jornada laboral. Entonces en la mañana se sacan 5 minutos para hacer esa pausa activa y en la tarde otros 5 minutos. No tenemos una hora estipulada que digamos todo el mundo va a parar a las 10 por decir algo, no. Es como muy pues de las personas, como de la conciencia, la sensibilización que tengan de hacer la pausa, porque entonces si vamos a muchos servicios vamos a encontrar es que está muy ocupada o realmente cuando trabajamos con pacientes es mucho más complicado, pero entonces que quede como tarea de cada uno de nosotros y muy consciente, es decir, bueno, voy a hacer la pausa activa o me siento muy cansada, puede estar el paciente ahí, entonces uno habla con el paciente, me espera 5 minuticos por favor, por ejemplo, en el caso de que haya consulta, entonces ya uno realiza la pausa activa, nos toca solas en muchos casos, pues hay grupitos que, por ejemplo, en odontología, que es un grupo grande, ellos sí tratan de pararse como a la par antes de entrar el paciente de las 10 de la mañana, entonces se paran, hacen la pausa activa, listo, 5 minuticos ya pasaron el paciente. En consulta médica sí lo maneja más es el médico, pues que lo debía hacer él en el momento en que pueda hacerlo. Pero la idea sí es que hagamos esa pausa activa diariamente, en la mañana y en la tarde. También dentro de su programa de seguridad y salud en el trabajo, también están los exámenes ocupacionales, que estos exámenes ocupacionales se hacen en el momento en que ingresan acá a la empresa, también hay unos exámenes periódicos y en el momento en que ya pues se retire de la empresa, entonces ya esos serían los exámenes de egreso. Bueno, vamos a hablar de la matriz. ¿Han escuchado hablar de la matriz de peligros? No, les es nuevo también. Bueno, se llama la matriz, es para hacer la identificación y valoración de los riesgos en el hospital. ¿Sí? Aquí tenemos la GTC 45, que es con la que trabajamos acá. Entonces, en esta matriz GTC 45, nosotros nos sentamos para construir esta matriz, nos sentamos con los coordinadores de área, que son los que conocen más sus procesos, sus tareas, sus actividades. Ya miramos cuáles son los riesgos que se presentan de acuerdo al servicio y es como se implementa esta matriz. Esta matriz ya para este mes, a finales de este mes, la vamos a socializar con cada uno de los servicios, de modo que ellos ya entren a mirar qué le hace falta, qué peligro quedó ahí, como que no está de pronto ahí plasmado en la matriz o qué modificación hay que hacerle. La idea es que todos participemos en la construcción de esta matriz. Entonces, en esta matriz nos dicen, bueno, aquí en este hospital, por ser entidad de salud, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál será el riesgo aquí predominante? ¿El riesgo qué? Biológico, muy bien. Ese es. Bueno, entonces aquí vamos a hablar un poquito de la clasificación de los riesgos o de los peligros que tenemos. Entonces tenemos el psicosocial. En este psicosocial podemos incluir la organización del trabajo y la jornada de trabajo. Cuando son jornadas de trabajo muy largas, muy extensas, entonces eso nos puede dar un riesgo psicosocial por el estrés que le va a generar al personal, por la carga de tareas, ¿sí? Entonces eso es uno de los peligros que tenemos acá pues en la empresa estipulada, la organización de trabajo, jornada de trabajo.
Otro riesgo, el que nos dice la compañera, es el riesgo biológico. Ser por entidad de salud, pues ese es uno de los riesgos más altos, más potenciales que tenemos acá. Este biológico se puede dar por virus, por bacterias, por hongos, picaduras, mordeduras, fluidos. Bueno, otro es el físico, que dentro de esta clasificación de los físicos tenemos los ruidos, las vibraciones, la iluminación, temperaturas y las radiaciones. Y acá en el hospital tenemos pues radiaciones en odontología y en el servicio pues de rayos X, que hay radiaciones ionizantes y no ionizantes. Las radiaciones ionizantes son las que tenemos bueno, al tomar pues la radiografía. Las no ionizantes es por ejemplo la lámpara de fotocurado en odontología, con la que le fotocuran la resinita que le van a hacer, la calcita blanca pues que llamamos. Esa es una radiación no ionizante. Entonces tenemos ambos tipos de radiaciones acá. Bueno, también tenemos los fenómenos naturales, que estos siempre deben estar, cualquiera que sea la empresa, cualquiera que sea su actividad económica. Tenemos estos fenómenos naturales porque se puede presentar un sismo, un terremoto, un vendaval, ¿cierto? Todo eso es posible aquí. Las precipitaciones. Bueno, entonces recuerden, estos son unos tips para que tengamos en cuenta que todo incidente tiene un impacto, que el peligro de la situación o acto que se puede presentar en determinado momento en que estemos realizando la tarea, que el riesgo es la probabilidad que ocurra algo, la investigación de los incidentes y los accidentes de trabajo no busca culpables. Lo que les decía ahora es para que nos permita encontrar las causas que originaron y prevenir pues un accidente o que se origine la repetición. Los elementos de protección personal son muy importantes, hay que utilizarlos, no es para tenerlos de adorno, hay que mantenerlos en un lugar limpio, adecuado, y que no son para lujo, ni porque es que se me ve muy fea la careta, o porque es que no, o sea, el elemento de protección personal hay que utilizarlo. Si en algún momento ustedes miran en el servicio que están, que de pronto el elemento de protección personal está deteriorado, me lo deben reportar, ¿sí? O igual si no lo tienen, porque a veces rotan mucho, entonces de pronto se le pasa a uno por alto, entonces también reportármelo. Me hace falta las gafas o necesito la bata antifluido, ¿cierto? Ya hay que mirar como todo ese tipo de cosas, de acuerdo a la tarea que van a realizar. Y tener en cuenta pues que un accidente nos puede evitar inclusive costos para la empresa. Entonces estamos hablando de pronto de una incapacidad, no solamente la salud de la persona, que es lo más importante y es lo que prima, la seguridad de la salud, sino también de que vamos a evitarnos costos pues para la empresa. ¿Tienen alguna duda? Bueno, acá no lo tengo en la diapositiva, pero sí quiero que tengan en cuenta los accidentes ustedes van a pasar por varios servicios, van a rotar o van a estar solamente en consulta o en urgencias, todo, van a estar rotando. Ah, bueno. Entonces, vea, cuando se presenten accidentes laborales, es muy importante que tengan en cuenta que cuando somos pues las personas de acá mismo estamos clasificados en triaje 2, ¿sí? Porque ha pasado de que de pronto como somos compañeros, entonces voy a reportar tal accidente y de pronto está muy congestionado el servicio, entonces de pronto puede pasar que digamos, no, ahorita yo te llamo o vení más tarde a los compañeros, ¿cierto? Porque como nos tienen aquí como dispuestos, digámoslo, en cualquier momento, entonces ahorita que me desocupe, mejor voy y lo llamo, no. Entonces es un triaje 2. El triaje 1, ustedes saben que son las embarazadas, los niños y los mayores de 60 años. Obviamente ellos tienen prioridad en cualquier parte, cualquier servicio, pero ya después de que no estén este tipo de personas, entonces sí pasar al compañero que tiene el accidente. ¿Listo? En caso del accidente no hubo urgencias. ¿Cómo? En caso de accidente no hubo urgencias. ¿Cómo es eso?
Pero vea, eso, por ejemplo, a las personas se les tiene, pues se les ha dicho en las capacitaciones al personal que deben, de todas maneras, deben hacer el proceso normal, deben inscribirse allá en la tabla, pues ¿cómo se llama eso? La tabla de qué es que... La tabla de usuarios. Entonces ellos van donde el facturador de urgencias y le deben decir, el funcionario igual ve, tuve un accidente, le deben decir al facturador de urgencias. Entonces ya el facturador de urgencias ya, lo que yo les digo es que tengan en cuenta que son triajeros porque ustedes como médicos son los que definen también, ¿cierto? Bueno, voy a pasar a este, le va a dar prioridad a fulanito. Entonces es eso, ellos igual y ahí le va a aparecer a usted en el computador, ¿cierto? En el sistema, bueno, están estas personas. Entonces ese código lo hace el facturador, lo pide el facturador. Ustedes ser muy objetivos en el reporte del accidente porque a veces hay personas que lo reportan y de pronto no es tanto como un accidente, sino que puede ser un incidente. Entonces ustedes ser como muy cuidadosos también en ese reporte, escuchar muy bien como lo que le dice el paciente, cómo fue el accidente, todo eso. Porque si lo hacen muy generalizado, escuchan la versión de trabajador muy generalizada, también eso nos da dificultad a nosotros para hacer la investigación, ¿sí? Entonces como ser muy, muy objetivos cuando ellos vayan y reporten ese accidente. Ya después el facturador o la persona pues debe venir acá donde Doris a que ella le haga pues el reporte a la ARL. Allá que lo que necesitan ustedes, les dan un código, la ARL para la atención y ya. Listo. ¿Tienen alguna duda? Todo está claro. Para que nos dijo para irnos hecho el cepillado. Listo. Bueno, buenas tardes. Yo soy la bacterióloga después de acá del laboratorio del Hospital San Juan de Dios. Mi nombre es Albaleni Martínez y les voy a contar de cómo funciona el servicio de laboratorio, ¿sí? Como todos sabemos que es un laboratorio es una ayuda en el diagnóstico de las enfermedades. Si ya hicimos el recorrido por la institución, nos dimos cuenta que el hospital es de primer nivel, ¿sí? En tanto que el laboratorio del hospital también es de primer nivel. ¿Y qué realizamos en el laboratorio? Todos los exámenes que por ley 100 son contemplados como por primer nivel. En química realizamos la glicemia, el colesterol, triglicérido, HDL, urea, creatinina, ácido úrico, bilirrubina total y directa. En inmunología realizamos la PCR, el factor reumatoideo, la prueba de embarazo, bien sea en orina o en sangre. Por protocolo la tenemos montada en orina, pero si el paciente la amerita en sangre, se le monta en sangre, pero por rutina es en orina. Hacemos el VIH, las hepatitis B, que son los antígenos, la hepatitis C, los hacemos por tamizaje, por pruebas rápidas, ¿sí? En tanto que cuando se necesite, o sea, de entrada se hace la prueba rápida y si una prueba, por decir sobre todo del VIH, da positiva, ahí sí la mandamos a verificar, donde dan una prueba, el resultado lo dan cuantitativo, pero de entrada hacemos son las pruebas rápidas. Estas pruebas rápidas son muy buenas, inclusive se le montan a veces controles de calidad y son bien avaladas, o sea, de entrada en la mayoría de las partes hacen pruebas rápidas. ¿Pero de VIH? De VIH. Son pruebas rápidas del VIH, sí, se hacen pruebas rápidas, pero si una prueba rápida de VIH da positiva, siempre se manda a verificar, siempre, en ningún momento se pasa una prueba rápida de VIH positiva y que se le mande al paciente pues el resultado, no, siempre se manda a verificar. ¿Qué prueba rápida eso no es una lista? No, pero tenemos, no es un Western blot, pero son pruebas rápidas y las montan en la mayoría de los hospitales de primer nivel se montan pruebas rápidas. A las embarazadas se les hace 2 pruebas del VIH y se le hacen, son pruebas rápidas, exacto, se le hace esa prueba rápida. ¿No es la prueba rápida? No, es una prueba de cassette. Es como una centilla. Exacto. Exacto, son unas pruebas de cassette, pero estas pruebas rápidas traen los anticuerpos tanto 1 y 2, o sea, son pruebas que en verdad cuando han dado positiva se mandan a verificar y preciso que dan. O sea, son pruebas muy confiables, entonces podemos estar tranquilas con estas pruebas. Por decir, eso es obvio que si vamos a hablar de un banco de sangre no te permite una prueba rápida. ¿Por qué? Porque estamos transfundiendo una sangre, que es algo más delicado. Pero en los hospitales de primer nivel eso es lo que realizamos, la prueba rápida. ¿Listo?
En hematología tenemos un hemograma. El hemograma es automatizado, tiene 18 parámetros, en verdad es un hemograma que para un primer nivel es un hemograma bastante completo, en tanto que él también trae el recuento de blanco, la hemoglobina, el hematocrito, los volúmenes corpusculares, las plaquetas. Entonces, para que no pidamos plaquetas por separado, porque el hemograma trae las plaquetas. Lo que no trae un hemograma es la sedimentación. Cuando se necesita la sedimentación, se pide por aparte velocidad de sedimentación, ¿sí? En bacteriología realizamos el directo y gran de secreción vaginal, el directo y gran de secreción uretral o el directo y gran de cualquier muestra que se necesite, una muestra purulenta, un gran de orina o de cualquier parte que el médico o el enfermero considere que se necesite un gran, ¿sí? En parasitología, ¿qué realizamos? Realizamos el coprológico, los coprogramas y la sangre oculta, ¿sí? A veces se necesita un coprológico y sangre oculta sin necesidad del coprograma. Entonces, lo que se necesite se hace pues por separado. También se hace en parasitología la gota gruesa para hemoparásitos. Les recuerdo que el hábitat, la temperatura del Carmen no es propio para hemoparásitos, entonces tanto que los casos que se dan son casos importados, pero si el paciente no ha salido de la región, es muy raro, pues hasta el día de hoy no se ha conocido caso por la misma temperatura que no es pues propia para el desarrollo del mosquito. También realizamos las baciloscopias, les recuerdo que las baciloscopias son seriadas y se le realiza las 3 pruebas, las 3 muestrecitas, al no ser que sea una persona que la necesite para trabajar, y sí pues necesitaría solo una muestrecita, pero todo sintomático respiratorio se le hacen las 3 muestras, ¿sí? Bueno. En laboratorio es muy importante saber, pues, reconocer las condiciones del paciente, y les recuerdo que en esta institución lo tenemos organizado, que las condiciones del paciente para la toma del examen las da la persona que manda el examen. Esa es una de las preguntitas pues, que ustedes tienen ahí en los cuestionarios. ¿Quién da las condiciones? Las condiciones las da, las explica quien manda el examen. Por decir, si un paciente viene para un examen de orina, deben explicar que se deben bañar y descartar bien la primera parte de la orina. Si viene para un examen de flujo vaginal, se le indica que son sin relaciones sexuales. Y ser muy claros, o sea, todos sabemos que los exámenes de laboratorio, hay exámenes que no son en estricto estar en ayunas, pero hay otros que sí es necesario. Entonces es mejor decir que en ayunas. ¿Por qué? Porque detrás de uno que no es necesario estar en ayunas como un hemograma, de pronto viene uno que sí es necesario estar en ayunas como una glicemia, como un examen de tiroides. Entonces es mejor decir que en ayunas y ser muy claro a veces con los campesinos que en ayunas es sin comer nada, porque a veces ellos creen que en ayunas es sin desayunar, pero que se pueden comer su aguapanela o su media mañana. Entonces ser muy claros cómo deben venir, ¿sí? ¿Cómo arranca el servicio? Entonces, una vez que los pacientes saben que vienen para laboratorio y que vienen en las condiciones, ellos entran a admisiones. En admisiones toman un ficho y allí cancelan el examen y hacen el copago, pues si tienen copago. Si no tienen copago, pues no les van a cobrar nada, pero igual tienen que pasar por el servicio de admisiones. Allí le hacen la facturación. Luego nosotros vamos a admisiones y tomamos esas facturas y llamamos por la puerta del laboratorio al paciente, lo llamamos con el nombre y apellido, en tanto que ahí estamos verificando que la persona que estamos llamando, porque la llamamos con nombre y apellido, sí sea ella. Ya ella pasa al laboratorio, el usuario pasa al laboratorio y empezamos la primera parte, la parte preanalítica. Verificamos las condiciones del paciente, ¿sí? Porque de nada me sirve yo hacer un examen cuando un paciente no estaba en sus condiciones. Entonces ahí hacemos la primera parte, verificamos si es necesario que el paciente esté en ayunas, que esté en ayunas, si es necesario para una secreción vaginal que esté sin relaciones al menos 2 días, verificamos que para la orina y especialmente para un urocultivo se hayan bañado. Entonces ahí viene como la primera parte. Una vez que el paciente sí está en condiciones, pues procedemos a indicarle los deberes y derechos, le vamos a indicar qué examen le vamos a practicar y posteriormente le tomamos la muestra. A la par que le tomamos la muestra, le explicamos dónde reclaman los exámenes. Les cuento, los exámenes que se hacen dentro de la institución, que son los exámenes de primer nivel, aquí hay un programa
que esos exámenes pasan directamente al programa de CNT, y en tanto que el médico, la enfermera o quien haya mandado el examen puede consultar los exámenes sin que el paciente tenga que reclamarlos en físico. El paciente va a la consulta y el médico con la cédula del paciente debe retroceder la fecha, porque generalmente el paciente va un día después o muchos días más después de haberse elaborado los exámenes. Entonces, les recuerdo que deben retroceder la fecha para que busquen los exámenes y así el usuario no tiene que llevar pues el físico. Eso para los exámenes que hacemos acá. El hospital tiene contratado con la clínica Sommer unos exámenes, ¿sí? Unos exámenes que para ley 100 son de primer nivel, pero que en verdad no serían de primer nivel. Les explico, el urocultivo. Entonces, nosotros lo remitimos a la clínica Sommer. Además, la clínica Sommer nos hace todos los exámenes particulares que los usuarios se quieran hacer. O sea, que el hospital realiza los exámenes de primer nivel, pero los exámenes de segundo nivel, el examen más rebuscado, ANA, CENAS, anti-DNA nativo, complemento, lo que necesiten, el hospital le ofrece el servicio al usuario si se los quieren realizar acá, ¿sí? Los harían, eso sí, estos exámenes, como son de nivel más especializados, el usuario los tiene que pagar particularmente. ¿Por qué? Porque las ARS nos van a decir, ustedes son de primer nivel, esos exámenes no se los reconozco, pero al menos le estamos ofreciendo el servicio a los usuarios para que no se tengan que desplazar hasta otro lugar. Inclusive, si ellos se desplazan a la clínica Sommer, las tarifas son más baratas para nosotros por ser usuarios como una entidad prestadora de salud que si el usuario fuera ya directamente en forma particular, ¿sí? Entonces, el examen más rebuscado, el hospital está ofreciendo el servicio. La clínica Sommer todos los días viene más o menos entre 10:30 y 11 de la mañana y nos recogen las muestras, se llevan sus exámenes, los procesan en el transcurso del día y ellos tienen una página que nosotros, todos los del hospital, los podemos consultar por internet con la cédula del paciente. En tanto que estos exámenes que los usuarios se hacen, si el paciente vino y no ha traído el físico, los podemos consultar por la página de la clínica Sommer. Los exámenes que el hospital hace pasan directamente a la historia clínica. Los exámenes que nosotros no hacemos, los usuarios los tienen que reclamar. ¿Por qué? Porque por habilitación nosotros no podemos transcribir exámenes como si los hubiéramos hecho nosotros, exámenes que nosotros no realizamos. Entonces, les recuerdo que esos exámenes se deben reclamar en el archivo, ¿sí? Si el usuario quiere reclamar los exámenes, aparte de que le pasa la historia clínica, lo puede hacer. ¿Cómo lo hace? Va al archivo y allí con la cédula o el recibo con que cancelaron van a reclamar los exámenes. ¿Es necesario la cédula? Sí. ¿Por qué? Porque esa es una de las formas de la custodia de la intimidad del paciente. Si no lo usáramos, entonces cualquier persona estaría reclamando los resultados de cualquier otra persona. Entonces eso es una forma de cuidar la intimidad del paciente. Bueno, ¿qué más les cuento? Ya les conté que los exámenes pasan a la historia clínica. Bueno, si por decir ustedes miran un resultado y ven resultados elevados, por decir, ven una creatinina muy alta y dicen, ve, y no les cuadra, porque por decir el paciente no está sintomático para eso, simplemente pueden retroceder en la fecha, o sea, poner 5 o 6 meses más atrás y ahí pueden mirar si presentan de esos mismos exámenes que uno tiene duda, llamar el listado de exámenes que tiene realizado y es una forma como de mirar el historial del paciente. O sea, el programa es bastante bueno porque uno puede mirar los exámenes que se han realizado, la fecha, los resultados, así es la manera como de resumir la historia del paciente. El laboratorio está abierto todos los días. Arrancamos a las 7 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Pero la toma de muestras se hace de 7 a 9 de la mañana. Obvio que para veredas lejanas nos extendemos un poquito, pero más o menos hasta las 9:30. Después de las 9:30 ya no hay muestras. ¿Por qué? Porque es necesario organizar las muestras, 1 para procesarla y 2 para organizar también las muestras de remisión. Entonces ya estamos hasta las 4:30 de la tarde. Es diferente las muestras de urgencias, porque las muestras de urgencias sí las estamos recibiendo todo el transcurso del día a necesidad del servicio de urgencia. Los exámenes de urgencias
los estamos sacando más o menos en 2 horas, los exámenes de hospitalización salen a las 4 horas y los exámenes de consulta externa están saliendo más o menos a las 4 de la tarde, o sea que más o menos una oportunidad de 8 horas. Les cuento que los exámenes por ejemplo, los días, como el laboratorio cierra a las 4 de la tarde, los sábados en la tarde, los domingos, los festivos y los días también en semanas de noche, el servicio de laboratorio se presta, pero no lo presta pues con nosotros directamente, sino con la clínica Sommer, porque no es sino que llamen al mensajero y él viene a recoger las muestras, por decir, si necesitan procesar exámenes de urgencias a las 10, 11 de la noche, el mensajero viene y recoge los exámenes y les recuerdo nuevamente que se consultan los resultados por la página. En tanto que así podemos decir que el laboratorio se presta todos los días del año, ¿sí? Cuando nosotros llegamos al laboratorio, ¿con qué es lo primero que arrancamos? Arrancamos primero con los controles de calidad. No vamos a procesar absolutamente ninguna muestra sin haber hecho controles de calidad, porque los controles de calidad me permiten, uno, verificar que el equipo me esté funcionando bien, verificar la temperatura de los reactivos y la calidad, ¿sí? Y verificar que todo esté en óptimas condiciones. Estos controles de calidad, por ejemplo, en hematología montamos 3, alto, bajo y normal. Porque una vez yo mire que los equipos me están funcionando bien y que él me está arrojando unos valores que yo espero, me está dando pues como la certeza de que los exámenes que ya estoy procesando en el transcurso del día están siendo pues asertivos. Aparte de estos resultados de estos controles que montamos internos, también tenemos controles externos, unos controles externos donde participamos más de 300 laboratorios a nivel de Colombia, y también el laboratorio departamental nos hace control de vigilancia de las placas para secreciones vaginales, de las placas de las lecturas de baciloscopia y de los sueros de serología. Por fortuna pues en estos controles nos ha ido muy bien, pero siempre pues estamos como atentos a las recomendaciones que nos hagan los servicios. Por eso es muy importante, a veces en clínica, a veces pasa que, por decir, un paciente está muy sintomático y los exámenes le da bien, o un paciente se ve muy bien y presenta resultados alterados. Estos controles de calidad nos permiten pues como estar tranquilos en esa forma, pero cualquier cosa que no les coincida, el laboratorio está abierto y antes de cualquier comentario todos estamos como prestos a mirar si fue que nos equivocamos o si es que en verdad es así los resultados, o si le tomamos nuevamente una muestra al paciente. Como todos sabemos, en matemáticas 2 más 1 es 3, pero en salud a esos pacientes que se ven muy bien presentan exámenes muy alterados, ¿sí? Entonces cualquier duda, cualquier inquietud, con mucho gusto el laboratorio está abierto hasta las 4:30 de la tarde. Pues muchachos, esto es básicamente pues como todo lo del laboratorio. Cualquier duda, cualquier inquietud o lo que quieran, los escucho. Bueno, entonces bienvenidos, que se amañen, que la pasen rico por acá en el Carmen, que en verdad es bueno. Muchas gracias.